Bueno, ¿qué tal? Aprovechando que estamos en Semana Santa, el próximo domingo es de Pascua, voy a hacer un análisis literario de un pequeño relato que aparece al interior de la Biblia. Esto no es catecismo, no se preocupen. La Biblia, la palabra Biblia significa libro, ¿no es cierto? Es un texto sagrado para los cristianos, pero también es literatura. Digo esto para el que tema que si ve este video va a terminar siendo catequizado. No es esa la intención. Digo, si te interesa la literatura, si te interesa la literatura clásica, la poesía clásica, entonces ¿por qué no te interesaría este material? La palabra Biblia, como decía, significa libro en latín, ¿no es cierto? De ahí biblioteca, colección de libros. La Biblia tiene esa pretensión de ser el libro, por eso de esa manera se llama, el libro. En realidad es una colección de libros escritos en diferentes momentos históricos que articulan entre sí, ¿no es cierto? Y en algún lugar podríamos pensar que configuran, desde el aspecto literario, una especie de gran novela. Una gran historia comienza en el Génesis, termina en el Apocalipsis, ¿no es cierto? El libro, la Biblia, está dividida en dos partes. Y está bueno entender que se trata de dos partes, como cualquier novela puede estar dividida en dos partes. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Digo que está bueno entender esto de que se tratan análogamente como de dos partes al interior de una novela, porque si no se suele pensar que el Nuevo Testamento viene a reemplazar al Antiguo. Esto no es así, son complementarios estas partes, estos testamentos. Hay una continuidad, no solamente histórica, de una parte a la otra. No solamente histórica, no solamente en relación a construcción de relato, quiero decir, ¿no es cierto? Como les decía, la Biblia está constituida por una colección de libros que se articulan entre sí, escritos en diferentes momentos de la historia, escritos por diferentes autores, y en el original generalmente estaban escritos en verso, o en la totalidad estaban escritos en verso. Una cuestión que luego se resolvió en las sucesivas ediciones, trasladar el lenguaje poético al prosaico o narrativo, porque de otro modo, si se conservara el orden de los versos, bueno, la Biblia tendría el doble de tamaño, ¿no es cierto? Y como más tarde que pronto la motivación principal, original de la Biblia es religiosa, teológica, se ha resuelto pasar de esta característica literaria el corte por versos, ¿no es cierto?, del texto. Si bien se consiguen ediciones particulares de cada uno de los libros que constituyen la Biblia y donde ahí sí se respeta, se vuelca el texto como bien que mal se hallaba en su origen. Yo les he mostrado en algún momento una edición especial del Cantar de los Cantares, por ejemplo. Bueno, vamos a nuestro texto en cuestión. Un texto que en el original no tiene título, pero ustedes han visto que la Biblia suele estar organizada de tal manera que entre bloque y bloque de texto se le añade algún título orientativo más o menos respecto de qué es lo que se va a leer o seguir leyendo. Son claramente títulos que no pertenecen al original, que nada más de edición a edición lo que buscan es dar una orientación al lector respecto de lo que va a leer. En este caso se trata de un relato al que se ha titulado como Canción de la Viña, que aparece, abre el capítulo 5 del libro de Isaías, el profeta Isaías. Tengamos en cuenta que estos textos, los textos bíblicos, tienen un origen en la oralidad, ¿no es cierto? Eran textos que se decían o en rituales o el profeta frente a su público le hablaba estos textos que luego iban a ser llevados a la escritura. El caso del profeta Isaías, relativo al siglo 8 antes de Cristo, en este texto vamos a ver que, bueno,
la voz poética de este poema que narra una historia. La voz poética, digo, es la del propio Isaías, profeta, que habla en nombre de Dios, ¿no es cierto? Es el mediador, el profeta, entre Dios y la Grey, el pueblo. Entonces empieza por decir en la canción de la viña: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. ¿Quién es el amigo? El amigo de la voz lírica es Dios, ¿no es cierto? Dice, voy a cantar a mi amigo, le voy a cantar a Dios la canción de su amor por su viña. Porque Dios tenía una viña. La cavó y la despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Es decir, Dios construye su viña para que dé uvas, obviamente para que dé uvas dulces, ¿no es cierto? Para después poder hacer vino. Pero la viña le dio agraces, es decir, le dio uvas agrias. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? O sea, acá la voz lírica ya incorpora, toma en primera persona la voz de Dios, convoca a los habitantes de Jerusalén. Los hombres de Judá está refiriendo en primer lugar a la tribu de Judá. Ustedes saben que las tribus hebreas eran 12, una de las cuales era Judá. Y estos hombres de Judá está refiriéndose a las autoridades de entre esos habitantes de Jerusalén. Entonces Dios le dice a toda esta gente por intermedio del profeta: ¿qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? O sea, Dios había construido la viña, le había cavado y despedregado, le había plantado una cepa exquisita, había edificado una torre de vigilancia de esa viña, ¿no es cierto? Y así todo, la viña no dio uvas dulces, dio uvas agrias, agraces. Continúa diciendo Dios a través del profeta: yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Porque dio, o sea, ya ni siquiera considera a Dios que la uva agria sea una uva, ¿no es cierto? Si para que la uva sea uva tiene que ser dulce. Entonces, ¿por qué dio estas uvas agrias? Ahora pues os hago saber lo que pienso hacer con mi viña: quitar su seto y será quemada, despostillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde, crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. La está maldiciendo la viña, digo, ¿no? Se enojó. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. O sea, los está haciendo responsables Dios a través del profeta a los habitantes de Jerusalén y a los hombres de Judá, a sus autoridades, los está haciendo responsables de que la viña haya dado uvas agrias y no dulces. En esta última estrofa, cuando dice, pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel, la viña es la gente que no ha dado uvas dulces. Dios los había organizado, los había construido, había puesto lo mejor de sí para hacer esta viña. Lo único que tenía que hacer la gente es dar fruta dulce para poder producir el vino. Y no solo que no dio fruto y dio fruto amargo, que no sirve para hacer vino. ¿Y para qué era que Dios quería que la uva fuera dulce? Para hacer vino. ¿Y para qué quería hacer vino? Para que hubiera fiesta. Estamos hablando en términos simbólicos, ¿no es cierto? ¿Qué representa la uva? ¿Qué representa el vino? ¿Qué representa la fiesta? La fiesta siempre va a representar alegría, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que Dios quería?
que la gente tomara vino, hiciera su fiesta y fuera feliz, estuviera contenta. Alguno de ustedes me dirá, pero yo no tomo vino, igual disfruto la fiesta. Bueno, claro, está bien, la uva aquí está siendo símbolo de esa sustancialidad, o el vino mismo está siendo símbolo de esa sustancialidad que hace a la fiesta. No importa si tomas vino o no tomas vino para tener tu fiesta. Hay algo ahí que hace a la sustancialidad de la fiesta, que si se te agría, sea lo que fuere, vino o cualquier otra cosa, lo que a vos te represente el símbolo de la sustancialidad de la fiesta, entonces no vas a tener fiesta. Imagínate que le organizás todo a tu hijo para que el próximo fin de semana tenga una fiesta con sus amigos, divertida, ¿no? Te gastaste ahí un presupuesto, compraste cosas, y llegada la fecha te encontrás con que tu hijo está jugando los videojuegos y se olvidó de invitar a sus amigos y se olvidó de vos que vos le habías organizado una fiesta para él. ¿No estarías un poco enojado? Y por ahí revoleás todo lo que habías comprado para esa fiesta, lo tirás todo a la basura, te agarras el videogame y por lo menos se lo desenchufás. Bueno, este es el motivo del enojo de Dios. Él quería que la gente estuviera contenta, que tuviera una fiesta. Y la gente desprecia, ¿no es cierto? ¿Por qué la viña tenía que dar uvas dulces y las da agrias? Porque la gente se desinteresó de la viña, de la uva, de tener vino y de más tarde que pronto de esa fiesta que Dios quería, esa alegría. Pero al final termina diciendo, esperaba de ellos justicia, esperaba de ustedes justicia, ¿no? ¿Qué era la justicia? Que la viña hubiera dado uva dulce y hay iniquidad, o sea, hay uvas amargas. Esperaba honradez y hay alaridos, claro, ahora se quejan, ¿no? Ahora se conduelen de no tener esa fiesta, pero en principio la despreciaron. Eso es lo que está diciendo este poema, ¿no? En fin, es un poema también que a su vez trata el tema de la bendición. Dios bendice a su pueblo con la viña y también habla del tema de la maldición, ¿no es cierto? Porque despreciaste la bendición, da la sensación de que lo mismo se vuelve una maldición. Mi amigo el cura, ustedes saben que tengo un amigo cura, él siempre dice que la maldición es aquella bendición que se ha rechazado. Más tarde, más pronto, uno mismo se está maldiciendo a sí mismo al rechazar las bendiciones. Nos maldecimos a nosotros mismos cuando rechazamos, cuando despreciamos el regalo que es la vida y la naturaleza y el mundo y todo lo que Dios ha creado. Pero bueno, eso ya tal vez no sea tanto interpretación literaria como si interpretación teológica, así que no vamos a profundizar. En fin, queridas, queridos, espero estén pasando una hermosa Semana Santa, que el domingo disfruten alegremente de la fiesta de Pascua, si son creyentes. Si no son creyentes, a menos que ustedes sean satanistas, disfruten igual, es una fiesta, están invitados. Por lo demás, queridos, queridas, tengan grandes, gratas lecturas. Nos vemos en la próxima.